la razón principal por la que este grueso de indecisos le ha respondido al IEP que todavía no toma una por lo que todavía no toma una decisión, ¿no? Cuando le preguntan cuál es esta razón, la mayoría ha dicho que está esperando o mayor información o los debates, que ya solamente queda uno, que es el final, y el 23% dice ninguno le convence, ninguno le gusta. Es decir, todavía hay muchas personas que no deciden dentro de estas dos opciones cuál va a ser su mal menor, ¿no? Nuevamente estamos ante un escenario de personas que van a tener que votar por alguien que no les convence del todo, pero que consideran el mal menor. 14% no confía en ninguno, 11% dice que ambas son muy malas opciones, 9% está confundido, 3% no tiene propuestas, no lo representan, otro. Eso es lo que decías un poco, ¿no, Patricia? Sí, sí, eso. Entonces, ahí, bueno, el mayor, bueno, uno de los grupos mayores, igual tampoco es un porcentaje tan alto, sí es alto para la encuesta, pero no llega a 30% por sí solo. Entonces, a ese grupo sí, aún lo puedes convencer. Al que te dice blanco, nulo o ninguno, quizá ya va a votar eso, no, no, definitivamente ya lo tiene decidido, pero este grupo todavía puede cambiar, ¿no? Puede tomar alguna decisión y no tanto en Lima, porque creo que Lima está mucho más decidida, sino más bien fuera de Lima, ¿no? Ahora, y esto es súper interesante, me gusta la forma en la que han armado la encuesta, ¿no? Cuando le han preguntado a quienes van a votar por Keiko Fujimori, ¿cuál es la razón principal por la que están tomando esta decisión? La mayoría, el 16%, dice para que no gane la izquierda slash el comunismo. ¿Ustedes pusieron el comunismo o la gente decía el comunismo? Me interesa saber Es- eso. Esta es una pregunta que hacemos totalmente espontánea, o sea, abierta. No le damos ninguna opción a las personas encuestadas. Ok, Hicimos lo mismo en el año 2021 para la segunda vuelta. ¿Por qué votaría por Pedro Castillo y por qué votaría por Keiko Fujimori? Y hay cosas, y si está con el informe ahí comparamos, ¿no? Lo que respondían por Keiko en 2021 y lo que han respondido ahora en 2026 en el caso de Keiko. Y sí, es que no gane la izquierda, que no gane el comunismo, incluso en 2021 creo que hasta decían socialismo, que no gane el extremismo, había más variantes, digamos, de esto, porque hubo una campaña muy fuerte. claro. Y en el caso de, bueno, te voy a dejar que pases mejor la gráfica si la tienes, pero Sí, para continuar, sí, ¿no? sí, sí. Quedémonos en esta primero de Keiko. Me llamaba la atención si es que era una respuesta inducida, porque me imaginaba que no, o sea, me imaginaba lo que tú has respondido, ¿no? Que la gente misma es la que pone esta palabra de izquierda ergo comunismo o asocia a Sánchez con comunismo. Y bueno, un 12% dice por el plan de gobierno, otro porcentaje importante vota por Keiko Fujimori como heredera de Alberto Fujimori, ¿no? Porque un 11% dice que va a votar por ella relacionada a su padre, 9% el mal menor y otras causas relacionadas principalmente a economía del país, darle una oportunidad, que no salga elegido Roberto Sánchez, etcétera. Por el otro lado, cuando le preguntaron a los votantes por qué elegirían a Roberto Sánchez, es una opción muy similar, pero hacia el lado opuesto, ¿no? Para que no gane, básicamente, Keiko Fujimori o el Fujimorismo. Sí, es totalmente, es como un espejo, ¿no? Sí, interesante. Ahora, a diferencia del año 2021, donde teníamos muchas respuestas para Pedro Castillo, porque Pedro Castillo en la primera encuesta que hicimos de intención de voto, tenía un 40% de intención de voto prácticamente y Keiko 20%. Entonces, siempre te dan como más riqueza sacar esas respuestas de quien tiene más votos porque te dicen más cosas, ¿no? La muestra en el caso de Keiko es mayor que la muestra en el caso de Sánchez. Por eso los porcentajes también son tan chiquititos, pero sí es bien, bien interesante que a mí lo que me interesa en este caso es que en el caso de Castillo, por ejemplo, había mucho más elementos identitarios
que era campesino, que era maestro, que era eh, campesino, maestro, recuerdo, ese tipo de cosas, como que tenían más identidad por sí mismo. En Ujú. cambio, en el caso de Roberto Sánchez es principalmente para que no gane el fujimorismo. Entonces, el antifujimorismo era importante en Castillo, pero era un 11%, no era un 28% como es en el caso de Sánchez. Entonces, sí, y además que es nuevo, también eso sí coinciden, ¿no? El cambio de la Constitución, el apoyo a la agricultura, pero sí había elementos que, mucha identidad con Castillo, ¿no? Que era honesto, que era maestro, bueno, que representaba un cambio, que era nuevo en política, tenía como toda esa riqueza más allá del fujimorismo y además, su principal... la principal respuesta en el caso de Castillo era por sus propuestas, a diferencia de Sánchez, ¿no? Sánchez. Que básicamente es por el fujimorismo. Entonces, y en segundo lugar es por sus propuestas, por su plan de gobierno. Sí, en el caso de, claro, en el caso de Roberto Sánchez, primero, como decíamos, que no gane Keiko, segundo, el que mencionabas, Patricia, por su plan de gobierno, y hay menos elementos identitarios. Yo de hecho pensé que del de Pedro Castillo iba a ser un poco más predominante, pero solo un 2% de las personas que votan por Roberto Sánchez, o votarían por Roberto Sánchez, han dicho que lo harían por Pedro Castillo. Un porcentaje importante dice que lo hace porque percibe que Sánchez está con el pueblo, 7% representa un cambio, 5% es nuevo, 4% mal menor, 3% el cambio de constitución. Claro, hay menos como comparado con el 2021 y la encuesta que tú justamente mencionas, menos elementos que hacen que la gente diga que realmente lo percibe como alguien parecido a ellos o realmente parte de una identidad colectiva. Más bien son otras las razones que priman en el caso de Roberto Sánchez, a diferencia de lo que sí era Castillo, alguien que tenía una conexión muy fuerte, identitaria, con un porcentaje grande de la población. Exacto, y como que daba esperanza, ¿no? Había como mucha esperanza. También era una coyuntura diferente de mucha necesidad, estuvimos rodeados de muchas muertes por el COVID, ¿no? Con serios problemas en la infraestructura del Estado en lo que son los servicios. Entonces, Sí. y que además no solo lo padecían fuera de Lima, sino sobre todo en Lima metropolitana, donde hubo mayor cantidad de padecimiento por el COVID, ¿no? Entonces, sí, es diferente. Eso le quita fuerza, obviamente, fuerza a Sánchez y explica, creo, también el hecho de por qué no, No claro, crece como más. siente que por qué no, no, sí, por qué, porque depende de cómo ellos hagan su estrategia de campaña, ¿no? Pero no sientes que ha buscado regresar y afianzar aquellos lugares que confiaron en él, como fue en el caso de Castillo, que a estas alturas yo creo que tenía varios mítines masivos en el sur. Yo me acuerdo que aparecían fotos que eran impresionantes, ¿no? Eran impresionantes y eso no lo he visto para esta segunda vuelta. Sí, los únicos que hicieron plazas en primera vuelta fueron Sánchez y Belmont, me parece, pero en esta nueva etapa de la contienda electoral muy poco, o al menos muy poco, ha trascendido en medios sobre, porque Roberto Sánchez está de viaje, lo sé porque hemos intentado tener entrevistas con él y con el señor Zunini y es complicado, a lo mismo con Keiko Fujimori, ambos están de viaje por el interior, pero no logra como juntar este factor tan masivo que quizás sí se percibía que levantaba Pedro Castillo, llenando plazas, convocando a cientos de personas a ir a verlo, ¿no? A darle su respaldo. No sé si quizás es algo por falta de tiempo, como te decía, porque ya estamos muy justos, ¿no? O sea, ya es ahorita, ya no le queda mucho más tiempo para hacer convocatorias masivas en el sur. Claro, o sea, yo creo que se quedó mucho tiempo en Lima, ¿no? Pensando que podría ganar algo en Lima y lo que se demuestra es que no ha ganado nada en Lima, ¿no? O sea, han sido, o sea, desde un punto de vista
de campaña política, creo que ha sido una pérdida de tiempo haberse quedado tanto tiempo en Lima. Estuvo hasta en un seminario, en una ONG, o sea, ese tipo de cosas no le van a sumar votos, ¿no? Sí, sí, puede ser una lectura acertada, quizás tratando de ganar un poco al centro, pero Lima, lo que señala esta encuesta es que tiene muy definido su voto. De hecho, cuando ustedes analizan cuál es el voto más decidido, el más definido, son los residentes de Lima Metropolitana, de 30 a 49 o de 50 a más, de sector socioeconómico AB, y que no van a cambiar su voto por Keiko Fujimori, ¿no? Lo tienen definido hace ya bastante tiempo. El grupo más Ujú. volátil es el centro político y un poco los jóvenes, ¿no? Que todavía están indecisos según lo que revela la encuesta. Sí, no, sí, y además o sea, cuando uno hacía encuestas en primera vuelta, también Lima, aunque no era solo por Keiko Fujimori, sino en buena medida por López Aliaga, que es quien ganó en Lima, la gente en Lima y en los sectores AB tenían ya decidido el voto con más tiempo. Es más, en ambos nos dijeron que ellos habían decidido los electores cuando hicimos la encuesta de abril, inmediatamente posterior a la segunda vuelta, la Uh gente -huh. que votó tanto por Keiko Fujimori como por Roberto Sánchez, nos dijeron que ellos ya habían decidido con mucha anticipación, a Claro, diferencia de otros que habían decidido la última semana o el último día inclusive, ¿no? O sea, claro, la mitad recuerdo. de los electores decidió la última semana. Y bueno, un 18%, 20% el último día, pero la última semana la mitad. Entonces, pero en ambos casos, nos dijeron que habían decidido con más tiempo. Y ahora, en ambos casos, más del 80% tiene decidido su voto, sus electores están completamente decididos. Entonces, todavía falta como hemos visto a lo largo de toda la encuesta, ese bolsón de indecisos, ¿no? Bien, y una última gráfica, Patricia, que me parece muy interesante también, tiene que ver con este alegato del fraude electoral, ¿no? Ustedes han preguntado sobre la percepción de la reacción que va a tener cada uno de los candidatos en caso no saliera elegido, ¿no? La gráfica de Keiko nos dice que un 62% piensa que si Keiko pierde, gritaría fraude. Un 26% piensa que ella la respetará. Y en el caso de Roberto Sánchez, algo, digamos, no tan distinto, poco menor medida, pero también hay un 56% que piensa que desconocería las elecciones y un 28% que cree que respetaría los resultados electorales. Creo que esto lamentablemente nos habla de que hay una percepción de conductas antidemocráticas que vienen de los candidatos y una normalización, ¿no? Que viene de la memoria de cómo históricamente el segundo lugar ha buscado desconocer el proceso electoral en vez de aceptar una derrota, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo. Sí, y ahí lo que tú ves es que tienen, claro, es más alto el porcentaje que dice que Fujimori argumentará que hubo fraude, 62 en lugar del 56 de Sánchez. Sin embargo, en el no sabe o no precisa hay un mayor desconocimiento en el caso de Sánchez, ¿no? De 17%. O sea, porque a Keiko Fujimori ya la conocen, ¿no? Ya saben que lo que ha sucedido tanto Sí. en el 2016 como en el 2021. Entonces, como que la gente estaría más acostumbrada a eso, pero igual es fuerte porque Sánchez nunca se ha presentado a una elección presidencial y aún así la gente piensa que puede argumentar el fraude. Entonces, a mí sí me preocupa mucho porque ya, y lo digo en la columna de La República, ¿no? ¿Cómo puedes reconstruir la confianza en las elecciones si ya partes, si la gente ya entra a un Mm, proceso electoral pensando que cualquiera que pierda va a impugnar los resultados? O sea, eso es bien complicado, ¿no? claro, nos habla de una civilización que no cree mucho
en el respeto de las autoridades y de los candidatos a la democracia. Y lamentablemente eso tiene antecedentes concretos. Lo acabamos de ver con Rafael López Aliaga, lo hemos visto en las dos elecciones que tú has mencionado con Keiko Fujimori. Entonces, habla de una percepción rota sobre el respeto de resultados electorales y un vacío, como no hay un compromiso real con actitudes democráticas, ¿no? Es triste eso. Sí, pero ahí yo hago una nota al pie, o sea, a diferencia de los procesos anteriores, los organismos electorales hicieron de la mejor manera su trabajo. Esta elección sí ha tenido problemas, y ha tenido problemas no solo por la desconfianza que hay en el sistema político, que es lo que nos salía. Nosotros hemos estado siguiendo el tema de fraude o de percepción de fraude desde el año pasado. Siempre estamos teniéndolo en mente, confianza en elecciones, porque es un tema que nos interesa, porque es bien importante para la democracia. Y la gente decía mayormente que era pensar en esa posibilidad de fraude era porque desconfiaba del sistema político, de los políticos, piensa que hay mucha corrupción, pero ahora con todo lo que ha pasado con la OMP, como que les dan la razón. Entonces, con la OMP, con el jurado también, ¿no? Entonces, sí siento que acá hay una culpa muy fuerte de los organismos electorales también en esta sensación que tiene la gente, ¿no? Sí, como que no han ayudado, ¿no? Si ya No, existía un pequeño precedente, entonces eso ha abierto la posibilidad de que las personas tengan más elementos de convicción. Patricia, ¿qué nos sí. podría esperar con miras al debate? ¿Crees tú que podría modificar la fotografía? ¿Va a haber una última fecha de encuestas antes de que se cumpla el límite de publicación? Bueno, nosotros de nuestra parte, como IEP, no vamos a hacer una encuesta, esta sería la última. Sé que Ipsos la va a hacer, ¿no? Y además Ipsos va a hacer el conteo rápido el domingo. ¿Mm? Entonces, sí, por ahí, por lo menos va a haber una fuente confiable de encuestas. Y o sea, de hecho que va a bajar el número de indecisos, y de hecho que no va a aumentar el blanco nulo, o sea, o aumentará 2 puntos porcentuales, puede ser, pero no mucho más. Entonces sí va a haber un cambio, sí va a haber un cambio de acá a las elecciones, quizá motivada o reforzada por el tema de los debates. Como digo, o sea, la gente sí tiene más o menos una idea de por quién votaría o no votaría. Pero si a mí me preguntan, me hubieran hecho esa encuesta en esas fechas de campo, me hubieran dicho, ¿por quién va a votar? Yo no sé si le hubiera dicho nulo o no lo sé. O sea, pero no, yo no lo tengo claro, porque ninguno de los dos me entusiasma. O sea, Okay, no es ninguno de los dos candidatos. O sea, yo no he votado por ninguno de los dos en primera vuelta. Entonces claro. sí me parece que hay todo un grupo de gente que va a tomar una decisión en, en estos días. Va a tener que tomar una decisión, como digo, motivada o reforzada por los debates y por lo que pase en esta semana. Y no Sí. tanto por las encuestas, lo que hay en las encuestas puede influir en un grupo de gente muy mínimo, ¿no? O sea, pero no creo que sea eso, pero sí va a haber unos cambios. Sí, de hecho que va a haber unos cambios. Sí, yo también creo lo mismo, creo que hay un porcentaje que está esperando, no tanto los debates, también sí, pero ya como el último chance de tomar una decisión. No hay muchos que no quieren enfrentarse a esta decisión porque es complicada, ninguno convence y como que lo hemos pateado hasta el último minuto, que ahora sí llegó la hora de tomar decisiones. Muchísimas Exacto. gracias, Patricia, por tu tiempo. No, a ti, gracias. Ha sido Patricia Zárate, jefa del área de estudios de opinión del IEP, con quien analizábamos un poco, y bueno, ya lo ha dicho, ha sido la última encuesta que va a publicar el IEP antes del 7 de junio, la votación por los dos candidatos que pasan a segunda vuelta. Una elección que nuevamente refleja que hay un grueso de personas, tal y como acabamos de analizar en esta encuesta, que no quiere tomar una decisión, no se siente entusiasmado por el tener que elegir entre Roberto Sánchez o Keiko Fujimori. Algunos tienen ya su voto de arrastre decidido y que, como decíamos con Patricia, responde a tendencias un poco evidentes, ¿no? El voto rural está un poco más alineado con Roberto Sánchez, el voto de quienes se identifican de izquierda, versus el voto de Lima y de quienes se identifican como de derechas,
evidentemente que mostrará un respaldo a Keiko Fujimori. Esto, sin embargo, todavía está marcado por el grueso que, porfa, si me vuelven a poner la portada, 26% no decide. Grueso de un bolsón de indecisos que todavía no ha tomado una decisión. Ahí está. 36% de Keiko Fujimori, 30% de Roberto Sánchez y se duplica el número de indecisos llegando a 26%. Estos van a ser en el margen tan estrecho que se ve ahorita entre Keiko y Roberto Sánchez, quienes terminen por definir la elección.